¿Necesitas saber cómo desarmar una plancha de cabello Remington y no sabes cómo hacerlo? Quédate hasta el final y te lo enseñaremos. Te lo reparo. Conducido por Dwight Álvarez. Reparación, restauración y reciclaje. Hola amigos. Bienvenidos nuevamente al canal de teloreparo.com.co, dándole las gracias por el apoyo del lanzamiento. Muy buenos comentarios que nos invitan a seguir haciendo estas cosas, reparaciones sencillas para ustedes. Y hoy traemos una que nos pidieron recientemente y que, aprovechando que llegó esta plancha al taller, la vamos a presentar. Voy a enseñar cómo destapar una plancha sin hacerle mayores daños. Hoy para este video vamos a necesitar los siguientes materiales, muy sencillos: un destornillador pequeño de estría o de cruz, como lo conozcan en su país, una paletica de estas de celulares y un multímetro para hacer las mediciones de la plancha. Inicialmente, lo primero que hay que hacer es destapar esta parte, esta tapita que está aquí. Debajo de esta tapita están los tornillos que hay que descubrir. Metemos por aquí por una orillita así y levantamos, vea, sale facilita. Ya destapamos un lado y ahora el otro. Metemos también por un ladito aquí, buscándole siempre la entrada. Una vez que entra, sacamos la otra tapita y ahí queda descubierto el tornillo, que es el primero que hay que sacar. Luego, con la misma paleta intentamos, este es que a veces se pone un poquito más difícil, sobre todo si la plancha nunca ha sido destapada, porque se pega, pero ahí va saliendo poco a poco. Como podrán ver, ahí salió la primera parte del eje, y este lo sacamos de este lado hacia allá, hacemos un poquito de presión y ahí inmediatamente sale. Abrimos esta parte y retiramos el resorte, que luego lo volvemos a colocar. Ya aquí queda al descubierto la parte que vamos a reparar, que es esta. También yo aconsejo retirar el cable, aunque no sea ese la falla, porque permite trabajar más fácil la plancha. Vea el detalle de estos dos tornillos. Este es plano y este es cabeza redonda. Los planos van aquí. Y aquí falta este tornillo aquí, que está aquí en el centro, ese, ya para terminar de destapar la plancha. Y retiramos la tapita. Y ahí accedemos a la tarjeta principal de la plancha. Retiro la tapa trasera donde va ajustado el cable. Solamente por tema de facilidad de manejo, sacamos estos tornillos que están aquí para retirar la tarjeta y poderla probar completa. Retiramos esta piececita, la guardamos muy bien porque si no, no cierra bien. Y levantamos, porque ella se sostiene con estos ganchitos que están aquí. Un poquito de palanca aquí muy suavemente para irla sacando. Entonces vamos a destapar el otro lado y ahí descubrimos la tarjeta de este lado. Este tiene una pega que a veces se pone difícil para sacarla, pero la sacamos igual con la paleta. Esta tapita también es importante guardarla. Y esta sería la primera parte del video de cómo destaparla.